Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar cantando en esta mañana y vamos a cantarle a nuestro bendito Jesús. Por ti es mi clamor, sin ningún temor. Confiar, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú. Momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Señor, nos postramos ante tu presencia, Señor. Queremos cantarte, Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Tú eres bendito, más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Sí, Señor. Estamos ante ti en esta mañana y te adoramos, Jesús. Exaltamos tu nombre, Padre. Amén y amén.
Buenos días, amados hermanos, a este primer domingo del año 2021. Por supuesto, siempre hay muchas expectativas en cuanto a lo que va a pasar en el año 2021, pero mira, queremos en realidad en esta mañana, en este día y a esta hora, por supuesto, hablarte siempre de la palabra de Dios y la aplicación que puede tener para nuestra vida el poder utilizar esto, lo que vas a aprender hoy, a lo largo del año. Y no solamente a lo largo del año, sino que te puede llegar a servir, por supuesto, para toda tu vida. Y es que si tú piensas nada más por un instante lo que ha ocurrido en generaciones atrás y cómo ha ido evolucionando, si podemos decirlo así, el comportamiento de los seres humanos hasta nuestra actualidad, notarás, por supuesto, que hay una gran diferencia. Yo estaba viendo precisamente esto de las generaciones y cómo se les fue nombrado a lo largo del milenio, ¿verdad? De los años, perdón, cómo se les ha ido nombrando. Y fue bien interesante para mí leer que entre los años del 46 al 64, a esa generación, fíjate, se le denominó los baby boomers. Y era una generación, como tú ves allí, que nacieron en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, son muy tradicionales y valoran la productividad. Su experiencia es netamente analógica, porque no tenían la tecnología que hoy tú y yo tenemos. Pero luego, mira, de los años del 65 al 79, se le conoce a esta generación como la generación X. A esta generación X es bien interesante ver que dice ahí que la generación X sufrieron grandes cambios conocidos como la juventud de los 60. En su infancia, su experiencia fue analógica y su madurez digital. Vivieron la llegada del Internet. Son los inmigrantes digitales, porque por supuesto en ese periodo del año, sobre todo en Estados Unidos, fue que surgió mucho lo que era la era digital, dejando a un lado la área analógica. Pero luego, mira, de los años 80 al 99 surge otra generación, que es la generación que se le conoce como los millennials. Dice que ellos son llamados los millennials, considerados como parte de los nativos digitales, o sea, ellos nacieron ya en un mundo digital. Son multitarea, no conciben la realidad sin tecnología. Son una generación de emprendedores, o sea, muy interesante también. Y tú ves, allí tú puedes ir viendo el cambio que ha ocurrido generación a generación, así como se le ha denominado. Pero luego, mira, de los años 2000 hasta acá, a esa generación se le denomina la generación Z. Y dice que la generación Z, bueno, llamados nativos digitales, poseen alta propensión al consumo. Desde su niñez saben que existe la Internet, tienen acceso y manejo a la tecnología y profundizan los entornos virtuales. Su principal comunicación son las redes sociales. O sea, hoy en día todos, hasta los que nacimos en otra generación, prácticamente nos comunicamos a través de las redes sociales. Pero algo bien interesante, mira, de esta generación llamada generación Z, es que es una generación, se le conoce como una generación sin timón. Tienen empoderamiento pero sin sabiduría, experiencias pobres de vida, privilegios sin responsabilidades, muchas opciones, poco límite, un mundo abierto pero sin ética, miles de posibilidades sin identidad, oportunidades sin resiliencia, consumidores adictos sin reflexión. Y ya cuando tú lees títulos como estos que se le pueda dar a esa generación, a esta generación Z, entonces tú ves que es algo preocupante, preocupa mucho.
uno se pregunta, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Y uno dice, "¿Verdad? Es que la generación de antes es mejor que la de ahora, o esta generación ya no es como la de antes", y por supuesto no va a ser como la de antes. ¿Verdad? Pero entiende que una de las cosas, uno de los factores determinantes aquí es que las generaciones no han ido influenciando de manera positiva. Yo pretendo influenciar a la generación venidera de una manera positiva hacia con el Señor, tanto como sea posible, porque me preocupa. Mis hijos forman parte de este mundo, forman parte de esta generación, y por ende, mira, es responsabilidad mía como padre o tuya como madre o para ti también como papá, el guiarles e instruirles, el enseñarles cosas que son agradables para Dios, porque la forma en la que educamos a nuestros hijos o a aquellos chiquitines que nos rodean es muy importante y tiene que ser diferente a lo que dicta quizás una generación. Algunos somos como de la vieja escuela, pero otros no. Algunos otros siguen lo que otros dicen. Y ese es un problema serio. Ese es un problema muy grave. Por eso, mira, en esta mañana yo te quiero hablar por qué influenciar a las generaciones. Y ven allí al libro de Jueces, al capítulo 2. Ven allí a Jueces, capítulo 2, versículos del 2 al 6. Perdón, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mira, una de las cosas que queremos animarte como iglesia es que este año 2021 tú tengas un propósito para vivir, para desarrollar a lo largo del año. Y un propósito que puede ser tan favorable para ti, tan favorable para los tuyos, tan favorable para Dios, como es esto de influenciar a las generaciones. Tú sabes que hay influencer, ¿verdad? En YouTube. Pues entonces tú puedes convertirte también en un influencer para el Señor. Y influenciar a cada generación, influenciar a cada chiquitín, quizás influenciar a cada amistad que puedas tener allí al lado tuyo, para que tenga una vida diferente, para que tenga una vida de excelencia, para que tenga algo distinto que ofrece este mundo, algo que solamente Dios puede dar. Y esto, mira, de influenciar a las generaciones, no es más, por supuesto, que estar lleno completamente de la palabra de Dios, ser alcanzado por la palabra de Dios, recibir el fruto de la palabra de Dios y compartir esto mismo. Esa es la única forma, mira, en la que tú y yo podemos hoy en día, ¿verdad? Influenciarles. ¿Sabes qué ocurrió aquí con el pueblo de Israel? Déjame ponerte brevemente el contexto. Tú conoces la historia, probablemente, el pueblo de Israel, después de haber sido esclavo de Egipto, Dios les da la libertad, los saca del pueblo de Egipto, los atraviesa por el desierto 40 años para llevarlos hasta la tierra prometida. Entonces, ya llegaron. Este es en el momento en el que ya llegaron, ya repartieron la porción de la tierra de la forma en la que Dios había dicho. Entonces,
tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, tranquilos. Ya podemos estar tranquilos. Pero lo interesante de esto, mira, es que Dios estaba cumpliendo su promesa para con el pueblo de Israel, a través de las generaciones que habían pasado allí en el pueblo de Israel. Y básicamente, mira, él dice allí en Génesis 12, del 1 al 2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y a tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. O sea, y de aquí fue de donde salió todo el pueblo de Israel, para que entendamos el contexto. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, Dios había prometido bendecirles a ellos, había prometido bendecir a esta generación. Y ellos, mira, simplemente lo que tenían que hacer básicamente era amarle, obedecerle, respetarle, dejarse llevar por Dios. Bueno, de hecho dice Éxodo 19, en el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, Dios había prometido bendecir al pueblo de Israel y estaba prometiendo guiarles y conducirles por el camino correcto. Pero ellos, ¿qué era lo que tenían que hacer? Amarle y obedecerle. Esto es bien interesante, mira, porque nosotros en la vida pensamos por qué no nos va bien a veces. ¿Por qué tras una, otra y nos cae esto y lo otro? Y yo no estoy diciendo que tengas una situación de pecado aquí, pero probablemente sería bueno escudriñar tu corazón, ver qué es lo que está ocurriendo con tu vida. Si estás o no obedeciendo a Dios, si estás siguiéndole o no, porque imagínate la condicionante que Dios le pone a su pueblo Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, o sea, esa es la condicionante. Si ustedes me hacen caso, entonces yo les voy a bendecir. Si ustedes guardan mi pacto, entonces yo les voy a bendecir. ¿Cómo les voy a bendecir? Ustedes serán lo más preciado para mí. Tú y yo podemos ser lo más preciado para Dios, pero la condicionante sigue estando ahí. Sigue estando ahí en el simple hecho de que tú y yo somos llamados a obedecer la palabra de Dios. Y si somos llamados, por supuesto, a obedecer la palabra de Dios, somos llamados también a influenciar a otros. Eso es lo que detalla la Biblia. A lo largo de todas las escrituras está ahí detallado de la forma en la que tú y yo podemos influenciar a cada persona, influenciar a cada amistad, influenciar a cada vecino quizás, influenciar a cada compañero de trabajo o de estudio, influenciar al familiar ahí que probablemente sea complicado y difícil. Tú y yo estamos llamados a influenciarles. Es importante para Dios. O sea, lo que te quiero decir es que es importante para Dios. El simple hecho, mira, de que tú y yo hemos llegado a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestra alma, de nuestra vida y de toda nuestra ser, no es motivo como para decir, llegamos, ya llegamos y estamos tranquilos, porque ya fijamos la meta, probablemente que era de tener una salvación eterna, entonces ya llegamos y ahora podemos estar tranquilos. Mira, ese es un grave problema. Ese es un grave problema porque a veces uno cree que ya alcanzó la meta, que ya llegó donde tenía que llegar y uno dice, ya estoy relajado y puedo estar tranquilo. O probablemente no, entonces tú digas, ahora voy a proponerme otra meta. Pero hay que tener mucho cuidado en el sentido de que la meta que te vayas a proponer, la meta que te propongas tú este nuevo año, esté enfocada en el Señor. Esté en la gloria de Él, en buscarle a Él e influenciar a cada persona para Él. No te fijes una meta distinta, eso es lo que te quiero decir. ¿Y sabes cómo te puedes dar cuenta cuando estás fijando una meta distinta a lo que Dios quiere para tu vida? Es lo que ocurrió en Lucas capítulo 14, versículo 18, que dice,
Y todos a una comenzaron a excusarse. Y quizás para ponerte un poco el contexto aquí, o sea, el rey estaba invitando a sus amigos a la cena, a una cena, pero sus amigos dicen esto. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y así sucesivamente. Ahí tú puedes leer más adelante, ahí no tengo el tiempo para leértelo, pero tú puedes leer Lucas capítulo 14 del 18 en adelante y te vas a dar cuenta de un montón de excusas que hay allí. Porque dice, quizás sí tu objetivo como rey es ese, pero no es el mío. No lo comparto. Entonces ahí es donde tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Cuando tenemos objetivos distintos. Dios tiene plasmados sus objetivos acá en las Escrituras. Entonces, mira, el simple hecho de que tú y yo hemos llegado a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no es que ya llegamos a la meta, más bien es la meta de partida. Es aquí donde comienza toda una vida cristiana, en donde tú y yo, mira, somos llamados a influenciar a cada generación existente en este mundo, en esta tierra, en este país, allí en tu casa, allí en tu comunidad, a cualquiera. Hay que influenciarles, hay que hacerlo de la manera en la que Dios quiere, porque es para Dios. Mira, no es para ti, no es para mí, no es para nuestro pastor, no es para nadie más que para el Señor. El problema, mira, sigue siendo el mismo, de creer que ya llegamos a la meta y que entonces allí termina todo. Por eso, mira, 1 Corintios 16, dice que 1 Corintios 16, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, porque esto, mira, de obedecer a Dios, de hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Esto de influenciar a otras generaciones requiere mucha valentía. Requiere estar dispuesto, requiere tener la disposición, requiere de esforzarse por obedecer a Dios, o obedecerle a Él, no a nadie más. Mira. Entonces, mira, ¿por qué influenciar a las generaciones? ¿Por qué influenciarles? Mira, número uno, para que les sirva a Dios. ¿Y quién más que tú y yo podemos influenciar a una generación que no conoce del Señor? Una generación Z. ¿Cómo no influenciarle? Si tú ves que necesitan a Dios. Necesitan a Dios porque necesitan glorificarle a Dios. Se glorifica a Dios, por supuesto, también a través de servirle a Dios. Servir tiene que ver con la actitud de obedecer su palabra. Y temerle también a Él. Dice Malaquías 3:14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? O sea, prácticamente están diciendo esto. Ya no queremos servir a Dios. No queremos servir a Dios a través de guardar su ley. Ya no queremos hacerle caso. Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Y esto es porque ellos están cuestionando a cómo a los malos les va bien y ellos que le sirven a Dios, según ellos, les está yendo mal. Pero servir a Dios tiene que ver con obedecerle. Y probablemente en este proceso de obedecerle a Él te vaya mal. Te vaya mal para con el mundo, no para con Dios. Te vaya mal para con el mundo. Y ese es un precio por pagar. Un precio por pagar porque tú y yo queremos influenciar a la generación venidera, porque queremos un mejor futuro para ellos. Hablamos, por supuesto, que hay que cuidar el planeta y de la ecología y que ya no usamos bolsas plásticas, pero no hablamos de influenciar a la sociedad de una manera positiva a la forma de Dios y que le adore a Él y que le busque a Él, que esa es la única solución para poder cuidar no solo al planeta, sino a toda la humanidad entera, de cuidarle el corazón. Y esto, mira, esto de servir a Dios, del cual tú y yo somos llamados, y que somos llamados a servir a través de su palabra, que es influenciar también a otros con la palabra de Dios. Esa es mi percepción personal, o sea, eso es lo que yo te estoy dando aquí. Porque si yo he sido empapado tanto con el conocimiento de Dios, ¿cómo no ponerlo en práctica? ¿Cómo no ponerlo en práctica llevando este mismo conocimiento
a aquellos otros que lo necesitan. Por eso es que servir, mira, servir tiene que ver, por supuesto, con servir a Dios, pero también con servirles a otros. Servirles a otros en este sentido de presentarles todo un reino de los cielos existente, real, genuino y auténtico, que está esperándoles, a un Dios amoroso que está con los brazos abiertos queriendo recibirles allá en el cielo el día que partan. Pero eso, mira, se va a lograr solo si tú y yo hablamos. Y si hablamos y si influenciamos a la generación, porque queremos que le sirva a Dios, entonces, mira, Dios honra eso, dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, Dios mismo te va a honrar. Ahí sí dice ahí, mi Padre le honrará. Si tú y yo conocemos a Dios y que en Dios, mira, hay algo completamente diferente que fue para ti y para mí y que hoy en día puede servir también a otros, solamente ese pensamiento no te dejará estar quieto. Vas a querer poner manos a la obra para con el Señor, manos a la obra para con Él. Mira, como iglesia en este año 2021, tenemos en realidad grandísimos planes, buenísimos planes. Creemos que el año 2020 nos sirvió para preparar el año 2021, en donde queremos ver la cosecha para el Señor. Queremos influenciar a tantos como sea posible. Y hemos planeado, por supuesto, esto junto con el Señor, al lado de Él, buscando los deseos de Él, pero de los cuales, mira, no se van a lograr si tú no participas, si tú no deseas influenciar a esta generación. Va a ser un caos total para la iglesia, para la obra de Dios, para Él, para su gloria. Va a ser un caos para Él, no va a ser un caos para este servidor o para nuestro pastor o aún mismo, mira, para este local como iglesia. No va a ser un caos para esto. No va a ser un caos para ninguno de nosotros, sino un caos para el reino de Dios. Porque tú no vas a decidir participar, no vas a decidir influenciar a la generación a la manera que busque a Dios. ¿A dónde se hace esto? ¿Verdad? Por supuesto. ¿A dónde se hace? Porque a través del tiempo, ¿verdad? Siempre surge esto de que sí, yo le sirvo a Dios, tal vez dándole a los pobres, al necesitado, o tal vez prestando esto, otro, de lo cual no es malo. No es malo. Pero el servir a Dios, mira, tiene la propia condicionante en la Biblia, en el Señor. Y se le sirve a Dios a través de la iglesia. Es ahí a donde se le sirve a Dios. Tú puedes hacer buenas obras, puedes hacer buenas cosas, puedes tener el buen corazón de decir, yo estoy haciendo esto para el Señor. Y qué bueno en realidad. Pero sería aún mejor si tú glorificas al Señor a través de su cuerpo, que es la iglesia. Ven allí al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. No lo tengo en pantalla. Hechos capítulo 2 en el versículo 44. Dice Hechos 2, 44 al 47. Y sobrevino temor a toda persona. Y si tú te acuerdas de esto, es el inicio del cristianismo, el inicio de la iglesia. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ok? ¿Y cómo lo repartían? Ven ahora al capítulo 5, versículos del 1 al 4, una de las historias que tú conoces, que es Ananías y Zafira. Dice ahí el versículo 5, del capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías,
con Safira, su mujer, vendió una heredad. Eso es lo que acabamos de ver allá en Hechos 2, que cualquiera vendía lo que tenía para servir dentro de la comunidad. Y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, esto es lo interesante, mira, lo puso a los pies de los apóstoles, en la recién formada iglesia, para que se administrase desde ahí. Es así como funciona. Por eso es que el servicio que tú y yo podemos prestarle a Dios es siempre a través de la iglesia. Ese es el ideal, ese es el diseño de Dios, el diseño original de Dios. Por eso si tú tienes dones, habilidades o talentos y quieras servir a la comunidad, quieras servirle a Dios, hazlo a través de tu iglesia. Hazlo a través de esta iglesia donde tú te congregas. Hazlo si tú nos estás viendo y perteneces a otra iglesia, pero hazlo a través de la iglesia donde Dios te ha puesto. Es así, mira, como Dios puede ser glorificado. Es así, mira, en donde tú mismo estás predicando con el ejemplo que se le sirve a Dios con integridad y con corazón genuino y verdadero. Porque eso es lo que Dios desea. Ese es el deseo de Dios. Mira, yo sé que a muchos nos gusta en realidad ser servidos. Y yo creo que el año que hemos pasado, el 2020, ha sido un año para ser servido por Dios. Dios te ha servido a ti. Te ha cuidado, te ha alimentado, ha estado contigo allí quizás en el momento más difícil. Y lo ha hecho a manera de que tú veas su poder, para que tú veas su respuesta, para que tú sigas viendo sus milagros. Y esto, mira, es semejante a lo vivido por el pueblo de Israel. O sea, es igual. O sea, Dios había servido al pueblo de Israel y le había mostrado sus milagros y le había servido muchísimo tiempo y los condujo por donde debía de conducirles y los llevó hasta donde tenía que llevarles y les dio lo que tenía que darles. Ahora era el turno del pueblo de Israel de servirle a Dios. Pues ahora, mira, este nuevo año es nuestro turno. Es nuestro turno para servirle a Él. Mira lo que dice Josué 24, 14 al 15. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y mira, déjame hacer una pausa aquí. Déjame darle una aplicación muy interesante a esto. Porque habla de servirle con integridad, habla de servirle en verdad y habla de quitar los dioses entre vosotros. ¿Sabes cuál es el Dios que se levantó en el año 2020? Es el Dios llamado salud, en donde fue más importante mi salud que cualquier otra cosa. Ojalá que el año 2021 no sea tu Dios, sino que tu Dios sea aquel Dios todopoderoso, fuerte, temible, que te ama. Y que está allí siempre para ti. Y que desea lo mejor para ti. Pues a ese Dios es el que ahora hay que servirle. Tenemos que servirle. El año pasado estuvimos sirviendo a la salud mucho. Nos cuidamos mucho. Tenemos que cuidarnos mucho, por supuesto. No es malo cuidarse mucho. Lo malo es endiosar la salud. Tomarla como lo más preciado para ti. Pues suéltate un poco. Pues solo soltándote un poco vas a poder servirle a Dios. Pero si no te sueltas, va a ser difícil. Muy, 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 muy difícil. Y continúa diciendo ahí, los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Aquí está diciendo Josué mismo. Escogeos hoy a quien sirváis. Tú sabes siempre esto, mira, de lo que Dios extiende a lo largo de la Biblia. Ser frío o ser caliente, pero no tibio. No tibio, o sea, no se puede. Por eso es que dice ahí Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Queremos
impulsar el reino de Dios de la mejor manera posible a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero necesitamos tu participación. Tú eres importante para ello. Tú y yo necesitamos glorificar a Dios y necesitamos hacerlo a través del servicio para Él, para Él. Porque mira, si es así, ¿por qué influenciar a las generaciones? Para que les sirva de la forma correcta, Pero también para que reconozcan sus obras. Mira lo que dice allí nuestro texto. Ven allí a Jueces nuevamente. Jueces capítulo 2. En el versículo 7. Que Josué y Jueces se parecen. en el versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales, dice, habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. O sea, mira, el asunto aquí es que también esta generación reconozca las obras de Dios, lo que Dios ha hecho a través de la historia, ha hecho de generación en generación, ha hecho tan cerca de ti y de mí. Mira, si nos ponemos a pensar, ¿qué hizo Dios por Israel? Los libró de Faraón, a ti y a mí nos libró de Satanás. Los sacó de Egipto, a ti y a mí nos ha sacado del mundo. Hizo milagros con el pueblo de Israel. Contigo y conmigo también ha hecho milagros. Enuméralos. Piensa, detente un rato ahí. Los hizo ganar batallas en contra de enemigos más poderosos. Mira, probablemente tú has llegado a tener tentaciones tan poderosas, pero Dios te ha sacado adelante. O probablemente has tenido algún conflicto tan grande allí en tu vida, pero Dios te ha sacado adelante. O has pasado por una necesidad tan grande, pero Dios te ha sacado adelante. Al pueblo de Israel les dio un mejor lugar donde vivir. A ti y a mí nos ha dado el cielo. Nos ha dado el cielo por heredad, mira, Éxodo 18:10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. O sea, Dios tiene poder. Y eso se refleja en las obras de Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él hizo con su pueblo Israel, pero lo que Él ha hecho contigo y conmigo y con muchísimos más. Dice Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Sigue siendo, mira, un asunto de fe. Si quieres ver los milagros de Dios en tu vida, tienes que creerle a Él. Tienes que dejarle obrar a Él. Una de las cosas muy interesantes con esta pandemia, por supuesto, es que muchos creyentes aún prefieren seguirse quedando en sus casas para cuidarse, para protegerse y que no les vaya a dar la pandemia. Pero ¿qué oportunidad va a tener Dios de mostrar sus milagros si ni siquiera queremos darle la oportunidad? Es tremendo, pero sigue siendo un asunto de fe, de creer que Dios es un Dios poderoso. Dice ahí que no se ha cortado la mano de Jehová, porque Dios sigue teniendo poder. O sea, eso es lo que quiero que entiendas. Esto de la mano de Jehová es la palabra hebrea para yad, que significa poder, medio o dirección. Eso es lo que significa. Y eso es todo lo que Dios tiene siempre para ti y para mí.
y que está reflejado en sus obras. Tú puedes ver el poder de Dios en sus milagros y en sus obras, en la vida que pueda darte a ti. Puedes ver la dirección de Él, puedes ver el medio que Él utiliza. Pero hay que darle una oportunidad. Si no le damos la oportunidad a Dios para que Él obre, no vas a tener nada que contar. No vas a poder hablar nada. No vas a poder influenciar a otra generación, ni siquiera con tu ejemplo. Eso es algo muy tremendo. Queremos, por supuesto, cambiar la sociedad, queremos cambiar el mundo, queremos influenciarle tanto como sea posible. Pero a veces hay que comenzar aquí, hay que comenzar internamente, hay que comenzar en el corazón. Escudriñar la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros para poder ser pregoneros de eso mismo. O sea, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Él por ti? Y eso que ha hecho por ti puedes contarle a las siguientes generaciones. Puedes contar sus milagros, puedes contar sus obras, sus proezas que Él ha hecho por ti. Pero si no le das la oportunidad, ¿qué poder contar? ¿Qué poder hablar? Sería algo terrible. Sería algo tremendo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que entonces las generaciones empiezan a crecer sin el conocimiento de un Dios poderoso. Y nada más puede quedar relegado a un mito, a algo que pudo ocurrir o que existió o que fue, pero que ya no es. ¿Sabes cuál fue uno de los errores más grandes que Josué pudo cometer? Josué, siendo todo un líder, siendo todo un guerrero, siendo todo un amante también de la palabra de Dios, de pasar tiempo con Él, pero él cometió el error de no dejar un sucesor. Mira versículos 8 y 9 allí de nuestro texto. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. ¡Qué tremendo! Porque la siguiente generación que nació y creció sin Dios. Y es bien interesante que la generación del 2000 para acá, la generación Z, cada vez está creciendo más sin Dios. Y entonces va a ser una generación que dará lástima. ¿Por qué influenciar a las generaciones? Para que les sirva, para que reconozca las obras de Dios, pero también para que no dé lástima. Mira, toda aquella persona que no conoce la voluntad del Señor, que no conoce sus obras, que no le sirve a Él, es una generación que da lástima, da lástima. Conocer la voluntad de Dios por medio de las Escrituras es muy importante. Por eso es indispensable ser mentoreado a veces por alguien. Tú puedes llegar y leer la Biblia y orarle a Dios, pero también necesitas la conducción de alguien más. Por eso es que en esta iglesia también te hablamos tanto del discipulado, te influenciamos tanto en él, para que tú no seas una generación que dé lástima, sino que conozca a Dios. Y para que tú también te reproduzcas en alguien más y estés criando generaciones que no den lástima, sino generaciones que conocen la voluntad de Dios, que desean lo que Dios quiere. Mira, ¿sabes qué es lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Déjame leerte unos versículos más allí en el texto donde estamos, en el versículo 11 al 14. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por supuesto, porque no conocían lo que Dios había hecho, ni le conocían a Él. Y sirvieron a los Baales
y dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, de los robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mira, qué tremendo lo que ocurrió con el pueblo de Israel, porque ya no hubo nadie quien influenciase esa generación a que conociese la voluntad de Dios. Sabes, yo estaba estudiando el dios Baal, y tú puedes leer ahí, dice que era un tirano sanguinario, lleno de lascivia, incontrolable, dios de la lluvia y tormenta. Su nombre quiere decir Señor poseedor. En su secta se incluía sacrificios de animales, rituales de comida y danza de libertinaje. Las cámaras eran sitio de prostitución de hombres y mujeres. Y con estos se mezcló el pueblo de Israel. Y mira lo que dice de Astarot. Que Astarot era hermana esposa de Baal. ¡Qué tremendo! O sea, era un incesto lo que había ahí. Y era conocida como la patrona del sexo y la guerra. Era llamada Virgen Santa, aunque en realidad era una prostituta. O sea, qué tremendo. Porque no había quien influenciase al pueblo de Israel para que conociese la voluntad de Dios, conociese las obras de Dios, le sirviese a Dios. Eran entonces una generación sin timón, como la generación que actualmente estamos teniendo. Y ese es un peligro tremendo. Y dará lástima esta generación delante de los ojos de Dios, porque se va a perder en el infierno. Por eso es que tú y yo tenemos que influenciarles. Influenciemos a esta generación. Este año nuevo, utilicemos para influenciar tanto como sea posible a aquellos que están a nuestro alrededor y se acerquen a Dios. Todos estamos golpeados por el año 2020. Entonces es una buena oportunidad para que el año 2021 sea el año en el que puedan ponerse de pie, porque hay un Dios al lado suyo que quiere ayudarles, sacarles adelante, influenciarles de manera positiva, ayudarles a cambiar su realidad y a conocer la realidad de Dios. Mira, yo te dejo un artículo anónimo. Tuve la oportunidad de leerlo y me pareció muy interesante. Dice así: vivimos una generación en donde el sexo es gratis, pero el amor cuesta caro. Donde perder el teléfono celular da más temor a perder la moral. Donde está bien y de moda emborracharse, consumir drogas, abortar, elegir género sexual aunque esté en contra de la misma naturaleza. Vivimos en una generación en donde el compromiso conyugal es un contrato con muchas cláusulas y no un pacto incondicional porque reina el amor. Vivimos en una generación en donde decidir entre lo correcto e incorrecto se vuelve relativo porque depende de cómo me siento. Vivimos en una generación en donde padres y madres enseñan a sus hijos y a sus hijas que la posición económica es más importante que la dignidad. Por eso, los viejos verdes de mi época son los sugar daddy modernos. Una generación que le importa más el dinero que los familiares y amigos pobres. Esta es la triste realidad de la generación actual, sin rumbo, sin dirección, con religión, pero sin Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Mira, hagamos una generación diferente.
Transformemos la generación Z. Hagámosla una generación que ame a Dios, que reconozca sus obras, que le sirva a Dios, que conozca la voluntad del Señor. Ese es un deber tuyo y mío. Esa es la realidad del asunto. Termino leyéndote Deuteronomio 32, 46 al 47. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es deber nuestro, como creyentes, influenciar a nuestros hijos y a las próximas generaciones a que conozcan la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial y bendito Dios, te amamos y te queremos glorificar y exaltar, Señor. Y queremos, mi Dios, formar generación que te sirva a ti, que reconozca tus obras, que te ame por sobre todas las cosas, que obedezca a tu palabra, para que no dé lástima, Señor. Y probablemente tú estás aquí a esta hora y dices: ¿qué es esto? Yo quiero ser alguien diferente, quiero ser de la generación que conozca a Dios. Si este es tu caso, mira, puedes orar conmigo. Dile allí a Dios en tu corazón, dile: amado Padre, a esta hora te entrego mi vida, mi alma y todo mi ser. Quiero tener una vida transformada y cambiada. Sálvame, cámbiame y transfórmame, pues yo reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Dios. Te amamos y te exaltamos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto. Nos vemos. Vamos a terminar cantando, diciéndole al Señor que le vamos a dar lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día.
daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas, Señor. Así es, que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una linda semana.